El ADME corresponde a lo que es la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Ya? Todos estos fenómenos. Aquí hay un esquema representativo de estos procesos. Bueno, antes de partir, bueno, vamos a hablar primero partir hablando de lo que es la liberación, pero para poder entender este fenómeno, ustedes vamos a entender primero lo que ocurre desde que uno entrega la forma farmacéutica. Vamos a utilizar como ejemplo el comprimido, ¿cierto? Que es lo más clásico que hay, hasta que ocurre el fenómeno de absorción, ¿ya? ¿Qué ocurre? El comprimido, aquí está entero, ¿verdad? El comprimido pasa por ciertos fenómenos en el gastrointestinal. Estos fenómenos son la desintegración, la desagregación, la disolución y luego la absorción. Es muy importante este paso de la disolución, porque para que un fármaco pueda absorberse, debe estar disuelto. Si el disuelto los jugos gastrointestinales, que básicamente es un medio acuoso en el fondo, ¿ya? Si es que el fármaco no está disuelto, no logra absorberse. Por lo tanto, estos fenómenos que ocurren aquí son importantes. La desintegración, la desagregación. La desintegración básicamente rompe el comprimido en gránulos. No le llama gránulos porque no sé si ustedes saben, pero ahora en tecnología lo van a aprender, que hay un método de compresión que es por la utilización de gránulos, ¿ya? Entonces, que son pelotitas más pequeñitas. Luego viene la desagregación, que en el fondo estos gránulos se siguen rompiendo o desintegrando y ya se vuelven polvo, y claramente este polvo toma contacto con el medio acuoso y puede disolverse y luego absorberse. ¿Por qué es importante la desintegración y la desagregación? ¿Por qué es importante? Porque resulta que aquí, bueno, dice video, yo les voy a mandar un video para que lo vean en la casa, para no perder tiempo ahora, que es tan importante estos pasos que incluso hay un test, hay una prueba de control de calidad de los comprimidos, donde se ve unos cilindros, ¿cierto? Lo estoy como con el mouse, lo estoy como describiendo, un cilindro que está con medio acuoso y uno dispone adentro un comprimido, y les voy a mandar el video, el link, y este cilindro, o este canastillo donde se dispone este comprimido, se mueve hacia arriba y hacia abajo, todo el rato, hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahí lo que evalúa este test es el test de desintegración. Eso es lo que se evalúa. Es muy importante este paso porque claramente para que el fármaco pueda disolverse y luego absorberse, requieren pasar por estos pasos. Y son tan importantes que existe el control de calidad para evaluar estos pasos. Obviamente hay tiempos acordes para la desintegración. Por ejemplo, si hay un medicamento que es para un dolor agudo, por ejemplo, claramente no puede el medicamento tardarse mucho tiempo en la desintegración. Debe ser rápida la desintegración para que el fármaco se desintegre y se pueda absorber y haga efecto lo más pronto posible, si es un dolor agudo. ¿Ya? Entonces, este fenómeno de desintegración, tengo la conexión inestable por si acaso, aviso, me aparece un mensaje. Este fenómeno de desintegración y desagregación es importante porque mientras más pequeñitos son estas partículas, mientras más pequeñitos se hacen, aumenta el área de contacto con el medio acuoso. Piensen que mientras más pequeñito se hace, aumenta el área superficial. Este es el área superficial, y mientras mayor área superficial haya, mayor contacto con el medio acuoso hay, y por lo tanto mayor disolución y por lo tanto mayor absorción. Y por eso que aquí está explicado con este ejemplo. Un cubo de 4 centímetros, luego el mismo cubo lo dividimos en 8 cubitos pequeños de 2 centímetros, y estamos viendo que la superficie aumenta, de 96 pasa a 192, y luego el mismo cubo ahora está en 64 cubos pequeñitos de 1 centímetro. Y vemos que la superficie aumenta de 96 hasta 184.
Mientras más pequeñitas son las partículas, mayor área superficial. Mientras mayor área superficial, más contacto con el medio acuoso, mejor ángulo de contacto con el sistema acuoso, y eso implica que la partícula pueda disolverse y por lo tanto después absorberse. Entonces vamos a ver ahora lo que es la liberación. Hay formas de liberación rápida, formas de liberación controlada, algunos con recubrimiento entérico y otros que son los sistemas transdérmicos, que son los típicos parches, ¿cierto? Por ejemplo, el parche anticonceptivo. Entonces, básicamente aquí hay algunas definiciones de lo que son las formas de liberación. Está la liberación retardada, que, bueno, aquí lo que quiere es retardar esta liberación, ¿ya? Está también los medicamentos de liberación prolongada. En este caso, el objetivo es controlar la liberación y se quiere simular lo que es una cinética de orden cero, ¿ya? Es emulando lo que es la perfusión. Cuando yo les hable de perfusión, es lo mismo que yo les diga también infusión. En literatura pueden encontrar esos dos términos, infusión intravenosa o perfusión intravenosa. ¿Qué es lo que caracteriza la perfusión o infusión intravenosa? Es que la velocidad de entradas es constante. Entonces se genera una curva de orden cero. Y estos medicamentos de liberación prolongada también simulan esta misma cinética de orden cero. Y también hay medicamentos claramente de liberación acelerada que se agrega en la formulación, en la forma farmacéutica, excipientes para acelerar su liberación, ¿ya? Por ejemplo, aquí se puede utilizar mezcla de sólidos de ácidos orgánicos como con el bicarbonato, y en las cuales al entrar en contacto con agua producen efervescencia y permiten una rápida disolución. Esa es una liberación acelerada. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la forma farmacéutica, pueden ocurrir distintos fenómenos en esta gráfica o en esta curva de concentración versus tiempo. Por ejemplo, vemos que claramente en la administración intravenosa, el Cmax, como les mencioné al principio, parte desde arriba, porque ya está 100% biodisponible, entonces parte la Cmax desde arriba y luego se observa solamente un fenómeno de eliminación. Tenemos que está el comprimido, que tiene esta curva, la que es color morada, el comprimido, ¿cierto? Aquí hay un proceso de absorción, donde aquí este proceso de absorción es un poco, o mejor dicho, la curva es un poco menor a lo que es la cápsula o lo que es la solución, porque si se dan cuenta que el comprimido requiere romperse, requiere desintegrarse. En cambio, en las cápsulas muchas veces la cápsula se abre y ya el polvo, ya está como polvo el contenido, o bien pueden ser partículas muy pequeñas, pero se ahorra el proceso de ruptura del comprimido, porque ya la cápsula simplemente se abre la cápsula y está el polvo listo para que pueda tener contacto con el medio acuoso y está disuelto. Y la solución, cuando uno toma por vía oral una solución, por ejemplo, aquí nos ahorramos el tiempo del comprimido. Me refiero al tiempo de desintegración, de ruptura, porque ya aquí está en solución el fármaco. No requiere pasar por esos fenómenos de desintegración y todo eso para poder disolverse y luego absorberse, porque ya está soluble en la solución, o sea, el fármaco está soluble. Ya, eso era la liberación. Entonces ahora vamos a ver lo que es absorción. La absorción es el fenómeno, ¿verdad? Bueno, la liberación, como ya les había dicho, que es el fenómeno, ¿cierto?, donde el fármaco se libera de su vehículo y está dispuesto para que pueda ser absorbido. Ese es el fenómeno de liberación. En el caso de la absorción es un proceso por el cual el fármaco accede a la circulación sistémica desde su sitio de administración. Aquí accede claramente no fácilmente, porque hay que atravesar barreras. La absorción implica atravesar barreras. Entonces, hay que considerar estos fenómenos presistémicos que hay. Que el hecho de atravesar barreras anatómicas, y por otro lado también entender que el fármaco puede ser susceptible a participar en otros procesos bioquímicos,
mientras atraviesa las barreras anatómicas correspondientes. Ahí les voy a explicar cuáles son esos procesos. Ahora, en función de la definición de absorción, la absorción va a depender de estos 5 puntos. Pero finalmente, la verdad es que estos 3 son los más importantes. Pero el 4, no, tampoco se tienen que olvidar del 4 y el 5, ¿ya? Pero el punto 1, que va a depender de las propiedades del fármaco, propias del fármaco, el punto 2 de la forma farmacéutica, el punto 3 de las características anatomofisiológicas del lugar de absorción o del sitio de absorción. El punto 4 va a depender de la forma en que el medicamento es administrado. Por ejemplo, aquí el grado y la velocidad de absorción de un principio activo entregado por vía oral dependerá si el medicamento sea administrado cerca de una comida, por ejemplo, ¿ya? O sea administrado con abundante agua, ¿ya? O, por ejemplo, si en el caso que fuera una vía transdérmica, podría haberse modificado la absorción si es que se aplicara calor o fricción en la zona de administración. Entonces, la forma en que el medicamento se administra también puede influenciar en la absorción. Y por último, los tiempos de tránsito en el gastrointestinal, claramente si es que el fármaco se administra vía oral, ¿ya? Aquí tiene que ver con el consumo de comida, porque puede haber retardo del vaciamiento gástrico, aumento de la motilidad intestinal, etc. Entonces, esto tiene que ver con los tiempos del tránsito en el gastrointestinal. Vamos a partir por la primera, que es la propiedad del fármaco. ¿Dónde son todas estas propiedades mencionadas aquí? Propiedades, por ejemplo, de la solubilidad del fármaco. El estado de la molécula del fármaco en sí, si es un ácido, es una base, es una sal, es un éster. De las características ácido-base de la molécula, esto tiene que ver con el pK, con su valor de pK, su constante de ionización. Porque de acuerdo al pK y al pH del medio del sitio de absorción, por ejemplo, el pH del gastrointestinal, intestino, por ejemplo, va a depender el grado de absorción. También de las características físicas, del tamaño de partícula, de la presencia de polimorfismos. ¿Por qué del tamaño de partícula? Recordemos que mientras menor tamaño de partícula, mayor área superficial. Mientras mayor área superficial, más posibilidad de generar contacto con el agua y mayor disolución y por lo tanto absorción. Y presencia de polimorfismos, que ahí lo voy a explicar en qué consisten los polimorfismos. También de su capacidad de atravesar por difusión las barreras biológicas que separan el sitio de administración de la sangre. Esto tiene que ver con la permeabilidad, el coeficiente de difusión, reparto, etc. ¿Ya? Y por otro lado, la capacidad de interactuar con sistemas biológicos como enzimas y transportadores que la molécula de activo o principio activo puedan encontrarse durante el proceso de absorción. Ahí vamos a ver que hay algunos transportadores muy conocidos últimamente ya que pueden interaccionar con el principio activo. Y eso puede afectar la absorción. Ahí les voy a explicar cuál. Partamos por la solubilidad. Aquí recordar esta ecuación de Noyes-Whitney, que es la ecuación que evalúa la velocidad de disolución, ¿cierto? Aquí está la velocidad de disolución, donde cae la constante de velocidad de disolución, S es el área superficial del sólido, área superficial del sólido, donde esta concentración es la concentración de saturación del fármaco, y la concentración T, aquí está mal, aquí dice SS, pero es concentración T, la concentración del fármaco en el medio de solución a un tiempo T. Y ahí tengo que modificarle, va una T. ¿Ya? Por otro lado, también hay una modificación de la fórmula que está acá abajito, ¿cierto? Donde en vez de utilizar la constante de velocidad de disolución, se transforma a estos parámetros donde está el coeficiente de difusión D, o también el espesor de la capa de difusión, que es la letra H. Entonces, si ustedes lo evalúan, van evaluando estos valores, vamos aumentando la velocidad de solución. ¿Ya? A mayor área superficial, que es lo que le mencionaba, si crece esta S, a mayor área superficial, obviamente mayor velocidad de disolución.
Por eso es que también el tamaño de partículas es importante, porque mientras más pequeña la partícula, me refiero, si tenemos una partícula grande versus el ejemplo del comprimido, ese comprimido grande versus el comprimido digregado en pequeñas partículas, aumentamos el área superficial del sólido, por lo tanto, aumenta la velocidad de disolución. Y claramente hay otros factores que pueden influenciar en la solubilidad. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser un factor relacionado no con el fármaco en sí, sino que con el medio de solución. Porque el medio puede tener un pH, una viscosidad, una temperatura de tal forma que coopere o no con la disolución del compuesto o del fármaco. También hay factores relacionados con las propiedades físico-químicas del fármaco que tienen que ver con la forma cristalina o formación de complejos, el tamaño de partícula, la superficie específica. Eso ya netamente propio del fármaco. O también con factores relacionados con la formulación, porque es posible que la misma formulación lleve algunos excipientes que puedan aumentar la solubilidad del fármaco, que es con la ayuda, por ejemplo, de tensoactivos. Esto ustedes lo van a ver en tecnología farmacéutica. Hay fármacos que tienen tan mala solubilidad que en la forma farmacéutica es donde se innova, se hace algo para aumentar esta solubilidad. Por ejemplo, agregando excipientes que aumenten esta solubilidad. O también factores relacionados con el proceso tecnológico en sí, ya los procedimientos de fabricación. Bien, vimos lo que es la solubilidad, vamos con el estado de la molécula. El estado de la molécula, aquí pueden ser ácidos y bases orgánicas que se disuelven con mayor velocidad que el compuesto de partida. ¿Qué es lo que ocurre? Sales de ácido. ¿Qué es lo que ocurre? Que el fármaco en sí, a veces, si tiene mala solubilidad, se puede usar una estrategia de convertir el fármaco por ejemplo, en una sal, para mejorar su velocidad en disolución. Ejemplo, el losartán. El losartán, como tal, tiene mala disolución, pero si transformamos el losartán en losartán potásico, en una sal, mejora su disolución. Entonces, ahí se forma una estrategia en las formulaciones. Por otro lado, también están las características ácido-base de la molécula. Recordemos que la mayoría de los fármacos son ácido-bases débiles, por lo tanto se encuentran parcialmente ionizados y va a depender del pH del medio y claramente del pK del compuesto para ver cuál es la fracción ionizada y no ionizada, o cómo es el equilibrio entre la fracción ionizada y no ionizada. Si recordamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿se acuerdan? Entonces ustedes más que nada tienen que entender que claramente las formas ionizadas son hidrosolubles y difunden mal. Como la barrera, la membrana son básicamente lípidos, si tenemos una forma ionizada quiere decir que tiene una carga, en el fondo, una carga. Y como tiene una carga, como está ionizada, le va a costar atravesar la barrera, la membrana lipídica, porque la membrana lipídica básicamente es lípido, es grasa. Y en cambio la forma ionizada tiene más afinidad con lo que es hidrosoluble, con el medio acuoso. Entonces esas formas van a atravesar mal, van a difundir mal, no difunden bien. En cambio las no ionizadas, las formas no ionizadas, son más bien liposolubles y por lo tanto absorben con mayor facilidad mediante difusión simple. ¿Ya? Simplemente hay que recordar esta ecuación de Henderson-Hasselbalch cuando es un ácido débil y cuando es una base débil. Ahí están las ecuaciones. Ya. Otro punto que puede influenciar en la absorción es la característica física, que aquí nos referimos básicamente puede ser el tamaño de la partícula o la presencia de polimorfismos. ¿Ya? Puede ocurrir que el estado de un sólido puede encontrarse en estado cristalino, donde ¿qué significa cristalino? Que es un estado ordenado, tiene una forma ordenada, la disposición atómica, digamos, del sólido, en un estado ordenado. En cambio, la otra opción es que sea un sólido amorfo, ¿ya? Y claramente, si hay muchas formas, se le llama polimorfos o polimorfismos, porque son muchas formas, ¿ya? Se sabe que una sustancia
o mejor dicho, se sabe que una misma sustancia tiene diferente solubilidad cuando es sólido, está en forma cristalina o cuando es en forma amorfa. Tiene mejor solubilidad cuando es amorfo. Cuando el sólido es amorfo tiene mejor solubilidad que cuando la misma sustancia está en estado cristalino. ¿Cuál es el problema? Que el amorfo, el sólido amorfo, es más inestable. Entonces, es posible que si nosotros hacemos una formulación con un sólido en estado amorfo, eventualmente esta pueda recristalizar y ordenarse y convertirse eventualmente en el estado cristalino. Y el problema es que si hacemos esto sin hacer el estudio de preformulación y cambian estos estados, va a cambiar la solubilidad del fármaco, y la idea es que no ocurra eso cuando el medicamento está en la farmacia listo a la espera para que el paciente lo vaya a comprar. No pueden ocurrir estos fenómenos, estos cambios de formulación. Esto tiene que ser estable. Entonces, o elegimos ocupar una forma cristalina que es más estable, o bien elegimos la estabilidad, perdón, elegimos el sólido amorfo, pero buscamos alguna estrategia para mejorar su estabilidad. Eso claramente, todo eso lo que le estoy hablando ahora es tecnología farmacéutica. ¿Ya? Pero simplemente tienen que saber que es mejor solubilidad en el amorfo, pero el problema del amorfo, del sólido amorfo, es que es más inestable. Otra cosa, depende de la absorción, es la capacidad de atravesar por difusión estas barreras biológicas que separan el sitio de administración de la sangre. Y esto va a depender del coeficiente en difusión, de reparto, permeabilidad, etc. ¿Ya? Recordemos netamente las propiedades de la membrana celular. Esto un recordatorio porque básicamente esto lo han visto ustedes antes en algún curso de anatomía o biología celular, que recordemos que es aquí hay un modelo mosaico fluido, ¿cierto? Es una estructura que está formada, esta membrana, básicamente por fosfolípidos, donde tiene una naturaleza anfipática, es una capa una bicapa lipídica. Recordemos que hay una cabecita, ¿cierto? Y una cola. ¿Se acuerdan? Una cabecita y una cola. Entonces hay una cabecita más afín, más bien lipídica, y la cola más hidrofílica. Entonces claramente si lo lipídico está hacia afuera, cuesta atravesar esta parte lipídica, ¿ya? Entonces en general la membrana es permeable a moléculas que son no polares pequeñas, ¿ya? Mientras que las moléculas que tienen mucha polaridad, o bien un alto peso molecular, o bien una libertad conformacional, tienen que ocupar otras opciones de atravesar esta barrera, o bien tienen más dificultades de atravesar esta barrera, esta bicapa lipídica. ¿Ya? Dije, me equivoqué, esta es una cola hidrofóbica, eso sí, ahí lo dije mal antes, ¿ya? Cabezas hidrofílicas y colas hidrofóbicas, ahí sí. Entonces, continuamos aquí. Aquí tenemos las distintas posibilidades para poder atravesar la membrana. Puede ser por difusión pasiva, ¿cierto? Puede ser por difusión facilitada, que la difusión facilitada puede ocurrir de manera más o menos inespecífica, puede ser a través de poros o canales, ¿ya? Puede ser también por algún tipo de reconocimiento específico que implica un cambio quizás conformacional, no sé. En este caso, en difusión pasiva, aquí pueden difundir las moléculas en favor del gradiente de concentración. ¿Ya? En el caso de transporte activo, requiere energía, y esto es lo que representa la energía, la ATP, requiere energía para atravesar. Y la otra opción, la transcitosis, o también se le llama pinocitosis, donde, ¿cierto?, se forma, aquí está la partícula, ¿cierto?, se forma una especie de vesícula a través de la
membrana y después lo expulsa en la parte interna. Y claramente si es por difusión pasiva, aquí se cumple lo que es la velocidad de difusión en base a la ley de Fick, donde participa en la fórmula del coeficiente de difusión. ¿Qué es lo que es el coeficiente de difusión? Es la facilidad con que cada soluto en particular se mueve en un disolvente determinado. También está el coeficiente de reparto, y el coeficiente de reparto es un coeficiente, es un número matemático, ¿cierto?, que se ve entre la membrana y un medio acuoso, ¿ya? También está la superficie de absorción y también está la diferencia de concentración que hay en esta como interfase. Cuando este coeficiente de reparto es muy alto, cuando es alto, elevado a este P, o el coeficiente de reparto, quiere decir que el fármaco es muy lipofílico. Y claramente va a estar asociado a una alta afinidad del principio activo por la membrana. Y va a resultar en que haya una mayor velocidad de absorción. Y si es bajo, claramente lo contrario. Ya. Eso tiene relación entonces con la capacidad de atravesar las barreras biológicas. Pero por otro lado, también hay otro punto que puede influenciar en la absorción, que es la capacidad de interactuar con sistemas biológicos como enzimas o transportadores, que era el último punto de esta lista. Aquí está, el último punto de esta lista. ¿Ya? Y aquí es donde yo les voy a hablar de la famosa glicoproteína P. No sé si han escuchado alguna vez hablar de la glicoproteína P. ¿Ya? Esta glicoproteína P es una membrana, es una proteína importante que está a nivel de la membrana celular, ¿ya? Y que se le llama bomba de flujo, ¿ya? Es una bomba de eflujo. Hay bombas de influjo, pero esta es una bomba de eflujo. No se van a confundir. ¿Y qué es lo que genera este transportador? Es la expulsión del compuesto con el cual tiene interacción y lo expulsa. O sea, interacciona con este compuesto y lo expulsa. La glicoproteína P está ubicada en varios tejidos del organismo, pero uno de los tantos tejidos es el intestino, en los enterocitos. Por lo tanto, si está ubicada ahí, claramente va a influenciar en la absorción cuando administramos un medicamento bioral. Entonces, aquí hay un esquema representativo de la glicoproteína P. Aquí está dibujada, ¿cierto? A ver, no, mejor este dibujo. Este de acá se lo voy a mostrar. Este, ¿cierto?, es el lumen gastrointestinal, ¿ya? Aquí está la glicoproteína P, que es transmembrana, es una proteína transportadora transmembrana, ¿cierto? Aquí está el fármaco, ¿verdad?, que está entrando en los enterocitos, aquí entró el enterocito, y resulta que, como es sustrato de esta glicoproteína P, un porcentaje de este 100% de dosis, lo expulsa, mientras que solamente entra un 30% después de la circulación sanguínea. Se dan cuenta que esta glicoproteína P es una bomba de eflujo. No dejó penetrar la totalidad del fármaco, sino que expulsó una parte de ella, ¿ya? Y esta glicoproteína P no solamente está ubicado en aquí los enterocitos, también está ubicado en el riñón y en otros tejidos también del organismo, en los hepatocitos también. Entonces, esta vía, digamos, de eliminación se le llama eliminación presistémica. No confundir con el efecto primer paso, que lo vamos a ver después. Esto se le llama eliminación presistémica, porque claramente se elimina el fármaco antes de entrar al sistema circulatorio. Otra forma también de eliminación presistémica puede ocurrir cuando también en los enterocitos hay enzimas metabolizadoras, como por ejemplo la CYP3A4. Entonces, si el fármaco es sustrato de esta enzima, seguramente alguna porción de este fármaco es metabolizado antes de que este fármaco vaya al sistema circulatorio a ejercer su efecto a su diana terapéutica. Entonces ahí ya se perdió un poquito de fármaco porque se metabolizó antes de, ¿ya? Esa es otra opción de eliminación presistémica. Otra forma de eliminación presistémica.
Entonces, esta glicoproteína P, aquí ahí está el dibujito, ¿cierto? Que es una proteína, una proteína transmembrana, es dependiente de ATP, se puede ver acá. Y en humanos está codificada por este gen que se llama ABCB1 o MDR1. De las dos formas se llama el gen que codifica para esta proteína. También, bueno, que les dije, ya se encuentran en células hepáticas, también pueden ser en el riñón, por lo tanto también puede dificultar la excreción, esta glicoproteína P. ¿Ya? Y además, no solamente hay fármacos que son sustratos de la glicoproteína P, sino que también hay fármacos que son inductores o inhibidores de la glicoproteína P. O también de la CYP3A4, que es la enzima que estaba ahí en el dibujo. Entonces, no solamente se puede ser sustrato, sino que también se puede ser inhibidor o inductor. Es decir, inhibidor quiere decir que hay fármacos que inhiben la glicoproteína P y hay fármacos que inducen más la glicoproteína P. Entonces, obviamente hay que tener cuidado porque si yo me administro un fármaco que es sustrato de glicoproteína P, y claro, supongamos que el 30% de la dosis se expulsa, no entra al sistema circulatorio. Pero eso ya está declarado, sí, es decir, las dosis que están hoy día, que existen, que están, cada fármaco tiene su dosis respectiva, ya se sabe que el fármaco es sustrato de la glicoproteína P, por lo tanto ya está incorporada esa información en la dosis adecuada. Yo no le tengo que dar más dosis a la persona por el hecho de que este fármaco sea sustrato de glicoproteína P, porque el cálculo de la dosis ya está calculado considerando ese efecto de la glicoproteína P. Pero ¿qué ocurre si yo me administro este medicamento que es sustrato de la glicoproteína P y paralelamente me administro un inhibidor de la glicoproteína P? Me tomo dos fármacos en cuestión, uno que es sustrato y otro que es inhibidor. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que mi fármaco original, el primero, el que yo estoy ocupando en el fondo para hacer el efecto, al estar inhibida la glicoproteína P por el segundo fármaco que me administré, ya el primer fármaco ya no va a eliminar ese 30%, no lo va a expulsar hacia afuera porque la glicoproteína P está inhibida. Entonces va a penetrar más fármaco. Y claramente hay que tener cuidado ahí porque puedo crear una sobredosificación. Porque yo les mencioné que las dosis estaban considerando este efecto de la glicoproteína P, entonces claramente hay que tener ojo si yo lo administro en conjunto con un inhibidor o un inductor. Porque puedo modificar entonces ahora las concentraciones o las dosificaciones que entran, que logran entrar al sistema circulatorio. Entonces aquí hay una lista de sustratos, ¿ya? Y de inhibidores o bien de inductores. Y es aquí también, considerando este tipo de cosas, también donde se producen estas interacciones farmacológicas, cuando se introducen, se administran dos fármacos en cuestión considerando este tipo de cosas, ¿ya? Por otro lado está el efecto del primer paso. No confundir el efecto del primer paso con la eliminación presistémica. El efecto del primer paso es cuando los fármacos absorbidos en el intestino delgado, luego que ¿cierto? Lo administramos por vía oral, ingresan directamente a la circulación portal hepática por la vena porta, antes de alcanzar la circulación general. ¿Qué es lo que ocurre? Que el intestino es muy irrigado. Aquí está el dibujado el intestino. Está sumamente irrigado. Y resulta que esta irrigación pasa tan cerca, o mejor dicho, esta irrigación está conectada con la vena porta del hígado, y este fármaco que se absorbe por el intestino, en vez de ir al sistema circulatorio para después distribuirse y ejercer su efecto, previo a eso, ¿qué es lo que ocurre? Que se va por la vena porta y se va directamente al hígado y se metaboliza antes de ir a hacer su efecto. O se metaboliza antes, digamos, de llegar al sistema de circulación general y después ir a hacer su efecto. Entonces, si el fármaco se metaboliza, a lo mejor al metabolizarse se inactiva y claramente no llegó a hacer su efecto porque se metabolizó antes. Esto se llama efecto de primer paso, ¿ya? Y hay algunas vías de administración que tienen efecto de primer paso.